Paucar. Press Noticias. Warmi punjata kushilla tushikunawan takikunawan yalipaskanchi shinapas Paucar Raymika Katipangarami. Atendiendo al pedido de cientos de seguidores de las redes sociales que nos piden ver cómo se van desarrollando las fiestas del Paucar, seguidores por cierto, de fuera del país, migrantes ecuatorianos, les presentamos el resumen de la inauguración formal de fiestas con exposición de fotografía y pintura. Yo les doy la bienvenida. Para mí es un orgullo presentar a mi ahijada, quien es la dueña intelectual de este proyecto, una mujer que ha crecido ya y que estudia arte. Me siento orgulloso de ella. Por favor, un aplauso para ella, que es quien ha hecho todo esto. Un pueblo con memoria es un pueblo con futuro y trascendencia. 1945, Lisenbauer. Ofrezco de igual manera mis gratos saludos a todas las personas aquí presentes, deseándoles una agradable velada. La exposición Tulpusisay es una iniciativa que se fomenta en el ideal de adentrar el arte conjunto a la cultura dentro de nuestros pueblos, rescatando el talento propio de cada uno de nosotros. Pensé que íbamos a llegar a tener tanta acogida por parte de personas aquí locales y también personas de otros lugares. Creo que aquí se está viviendo una interculturalidad, la verdad, lo que nosotros hemos querido que se logre. Y ha salido mejor de lo que pensábamos. Conjunto con mi compañero Washington Maldonado, entonces hemos realizado esto. Necesitábamos que la cultura se adentre también al movimiento artístico para crear una identidad distinta y actualizada, que pase trascendencias. Los que colaboraron fueron Washington Maldonado, David Gramal, Rubén Terán, el joven Álvaro Terán, el pintor Dino Maldonado y el señor Segundo Lema. El mensaje que yo les envío es que todas las personas se adentren a la cultura y a pesar de que se encuentren fuera del país, sigan viviendo sus raíces y identidades. Muchas gracias. Pecuche Paucar Raimi 2017. Los jóvenes de Peguche, integrantes de la Comisión de Básquetbol, también aspiran a hacer cambios de forma al tradicional campeonato de básquet que se realiza durante las fiestas del Paucar. Conozcamos a sus directores. Nos encontramos con los responsables del campeonato de básquetbol del Paucar. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Delber Pineda, soy el comisionado del básquet de este año 2017. ¿Usted? Mi nombre es Darwin Ruiz, estoy encargado de todo lo que se maneja la nueva expectativa de imagen de básquetbol. Y entonces, ¿qué vamos a poder ver en este campeonato? Vamos a tener música, talentos en expresiones artísticas, en graffiti, arte expresivo y fusionar todo ese estilo, sí, para que haga un mejor ambiente. ¿Cómo les va con la organización del campeonato? Bueno, estamos organizando y estamos tratando de hacer de la mejor manera que este año sea diferente y una nueva modalidad para todos los jugadores. ¿Cómo están las inscripciones? Bueno, las inscripciones están con un costo de $170 más 30 de garantía. ¿Dónde pueden acercarse a conseguir información del campeonato? Bueno, pueden acercarse a las oficinas del Paucar Raimi ubicadas en Peguche, donde igual la secretaria les ayudará con todos los reglamentos que necesitan para inscribirse. Ahora, ¿nos pueden dar una invitación? Pues sí, invitamos a todos los equipos a participar de este campeonato que se va a realizar en Peguche, Paucar Raimi 2017. Quedan todos cordialmente invitados. Pecuche Paucar Raimi 2017. También les tenemos preparado un resumen de la noche de vísperas. Veamos. El sábado 11 de febrero se realizó en la comunidad de Peguche la tradicional Víspera del Peguche Paucar Raimi 2017.
Al caer de la tarde, los acompañantes iban llegando a la casa de los priostes. Con los priostes a la cabeza, con la ayuda de sus familiares y gente de la comunidad, al ritmo de la banda del pueblo, llevaron al hombro el castillo y las vacas locas hacia la Plaza Cultural de Peguche. En la iglesia se ofreció una misa. Entre tanto, en la plaza, el ambiente festivo crecía, llegaba gente de varios lugares, turistas nacionales e internacionales como el grupo quechua Cusiñán, que con su propio esfuerzo acababan de llegar del Cusco, Perú. Mi nombre es Unisonco y bueno, yo y el grupo de Cusiñán venimos de Perú, de Cusco, Perú, del Valle Sagrado. Esta es nuestra primera vez como grupo saliendo del país. Sí, quisimos siempre venir a Otavalo. Somos una misma cultura de los Andes y compartir, eso es lo que más me gusta, es compartir los pensamientos, las músicas, tradiciones. Todos debemos mantener nuestras raíces fuertes y eso es lo que lamentablemente la juventud en todo lado se está separando de sus raíces. La esperada quema del castillo y las vacas locas empezó. Uno de los mejores castillos que hemos visto en años. Fue fabricado por una familia quichua. La banda no dejaba de tocar muy animada. Así, con bombos y platillos, dio inicio el Peguche Paucarraimi 2017. Ñuka Alex Oaxaca kapani, Cota Mamanda kapani. ¿Kikinga? San Rafael Manda kapani, Manuel Vázquez. Mashna punchapita kaita tukuchipashkanki. El lunes a kay sábado kamanyata trabajamos pashkanchik kay golpe trabajo uta kay rico chinapshkagotak. Contrato gota hapik vikan tukuy llaqta goman trabajashpa puripanchi na kay gopi llaka kapanchichu mañukanchigota cada prioste ukuna shaman wasita contrato gota hapin ima nishkagota trabajapanchi chaygotak. Maypita kutin kikin unata mas kaita ushanchi kashnata rurashpakuchu. Ñuka trabajaqupani San Rafael llaqtagopi y San Rafael Comunidad de Cuatro Esquinagopi. ADN Peguche. Peguche Paucarraimi 2017. Villachipanchi kay sábado y domingo punchakunaka, mama llaqtata pusakunata agllanamanta Paucarraimika samapangami. Shinakaspapas kay Paucar prespe pacta katipaychi. Kaya kama. Paucar Press Noticias.